En primer lugar, yo quiero felicitar a la Universidad de Sofía por la celebración de este importante aniversario de los estudios hispánicos y, por supuesto, mi agradecimiento a la universidad y en especial a la profesora Eugenia Búcheva por su amable invitación a participar en esta mesa redonda dedicada a uno de mis maestros, el profesor Eugenio Coserio. Como discípulo suyo, bueno, ahí tenéis la primera diapositiva, es un poco el resumen, el índice de lo que vamos a tratar. Tras una introducción, me voy a remontar brevemente a Saussure para que veamos algunas ideas que algunos autores no han tenido muy en cuenta y que dijo Saussure en su momento, para después centrarnos en la, para mí, relevante aportación lingüística de Coserio a lo que hoy día es el estatus científico de la terminología. Para ello vamos a analizar esa aportación con sus precisiones terminológicas conceptuales, la denominación, cómo se integra esto en el marco de su lexemática, que no es lo mismo que la semántica, a la cual me referiré, y después veremos cuáles son los principios fundamentales que caracterizan a las terminologías desde la posición coseriana y de manera especial un principio que ha vuelto a recabar el interés de algunos terminólogos, como es el principio de no contradicción. Y ya finalmente terminar con unas conclusiones. Os decía que como discípulo suyo y como profesor que me dedico fundamentalmente a la semántica, es fácil imaginar lo que ha significado su magisterio en mi quehacer y la enorme repercusión que ha tenido en todas mis líneas de investigación y de manera ahora especial en el ámbito actual de la terminología. Conocedor, el profesor Coserio, de mi interés, que en parte aprendí de él, por las cuestiones epistemológicas, las precisiones conceptuales y los principios teóricos, él me animaba continuamente a seguir por este camino. Esta tarde, en la ponencia inaugural de esta mesa redonda, el profesor Ángel López ha destacado, con muchísimo acierto, obviamente, la gran significación, la influencia que Coserio ha tenido en la historia de la lingüística y además en la lingüística actual, cómo en la actualidad se está retomando lo que creíamos que eran viejos temas coserianos y que están teniendo hoy día pues una modernidad absoluta. En esa línea también me voy a mover yo un poco en el terreno de la terminología. Es evidente, y lo decía el profesor López García, la complejidad intelectual de Coserio, claro, debida, como él ha comentado, a esa fundamentación epistemológica y sobre todo a algo que también se ha comentado a lo largo de esta mañana, a sus bases conceptuales de carácter o de naturaleza interdisciplinar. Estamos hablando de un intelectual que se movía no solo en el campo de la lingüística, sino también en el campo de la lógica, la filosofía y la antropología, entre otras muchas materias. Pero además, un conocedor de las lenguas clásicas y de numerosas lenguas modernas. Desde el punto de vista de la semántica, yo creo que estaremos todos de acuerdo, y creo que no es un tema que permita una discusión, que estamos ante el semantista, uno de los semantistas más destacados de la historia del pensamiento lingüístico, por tres razones que yo apunto ahí. La formación en la semántica clásica, en la tradición de los estudios sobre el significado, por su fuente germánica, conocedor de las fuentes germánicas, de esa escuela neo-humboldtiana, esa escuela de Bonn, en la que él se integra al llegar a Alemania, la escuela inauguradora de esa teoría del campo lingüístico a la que nos ha recordado Mabel en su interesantísima ponencia anterior. Esa escuela que en alemán era la Sprachinhaltforschung, la investigación del contenido lingüístico, en Weisgerber, Trier, etcétera, etcétera. Y después, por sus relevantes aportaciones a aspectos semánticos, no solamente
de la tradición, como puede ser, por ejemplo, el aspecto de la teoría del campo léxico, sino por otros muchos que se han desarrollado modernamente bajo sus presupuestos y que han derivado en nuevas perspectivas de una disciplina que modernamente, yo al menos desde el 2006, calificaba la nueva semántica léxica como una semántica léxica distinta a la lexicología tradicional. Me estoy refiriendo a temas como la formación de palabras, el variacionismo lingüístico, la dimensión sintamática del léxico, la fraseología o la terminología. Materia en la que el profesor de Tübingen destacaba, y no solo por sus continuas precisiones conceptuales, de las que voy a hablar, por supuesto, pero sobre todo por sus aportaciones teóricas y epistemológicas relevantes a la terminología. Si nos remontamos a Saussure, nos damos cuenta que en un trabajo del 2014 que publiqué sobre historia, sobre una aproximación historiográfica a la ciencia terminológica, ahí yo apuntaba determinadas cuestiones relativas al inicio fundacional de esta disciplina, tanto desde planteamientos no lingüísticos, que es ahí donde nace, la terminología moderna nace en la ingeniería de la electrotecnia, como también desde presupuestos lingüísticos. Desde el punto de vista lingüístico es fundamental la figura de Saussure. Para mí creo que es trascendente. Y desde luego es curioso que sus apreciaciones, sus ideas sobre la terminología, pues realmente en su época ni siquiera algunos lingüistas fueron conscientes y todavía hoy en algunos casos aún no lo son. El maestro ginebrino comenzaba prácticamente el capítulo de la naturaleza del signo lingüístico advirtiendo que la lengua no es una nomenclatura motivada. Cito el texto en español porque la lengua de todos es el español, donde ahí ven ustedes cómo dice que la lengua reducida a su principio esencial no es una nomenclatura, esto es una lista de términos que corresponden a otras tantas cosas. Y cómo se refiere a las nomenclaturas, definiéndola como ideas completamente hechas, resistentes a las palabras. No son pocos los textos del curso que contienen ideas caracterizadoras de los términos, de las nomenclaturas, frente a los valores de las palabras del sistema de la lengua, y que se vinculan, obviamente, con estos principios del estudio de la terminología desde una perspectiva lingüística. Por citar algunos de estos textos, siempre en contraposición con el valor, y no voy a entrar en cuestiones terminológicas imprecisas que yo no creo que estuvieran en Saussure, sino en sus discípulos, como esta mañana ha comentado muy bien Ángel López. Miren ustedes, ahí ya nos habla cómo el valor se opone a reducir la lengua a una simple nomenclatura. Dice, si las palabras estuvieran encargadas de representar conceptos dados de antemano, que son las terminologías, frente a eso nos encontramos con los valores de la lengua, donde no hay correspondencia, dice en la traducción para el sentido, evidentemente es para el significado, y pone ejemplos del francés louer o del alemán mitten vermitten frente a alquilar. Lo mismo ocurre en otros textos, en lugar de ideas dadas de antemano, etcétera, y evidentemente su idea fundamental es el rechazo de que la lengua fuera una nomenclatura motivada. Eso es lo que justifica, a mi modo de ver, que el gran terminólogo Eugene Wüster, que es el padre de la terminología moderna, el fundador de la Escuela de Viena y el creador de la conocida teoría terminológica de la TGT, la Teoría General de la Terminología, nombrara a Saussure en una conferencia que impartió en el año 75 en Infoterm, que es un centro de documentación sobre terminología creada por la UNESCO. Pues bien, Eugene Wüster coloca a Saussure como padre intelectual de la terminología junto a tres intelectuales de la talla de Schlomann, el alemán Schlomann, del inglés Hofstrom y del ruso Dresen. Recuerden que en esta época de Wüster, estoy hablando de los años 20 de la primera mitad del siglo XX,
se hablaba de una escuela de terminología de Viena opuesta a la escuela de Lotte, que fue el gran terminólogo ruso que también se dedicaba a la ingeniería de la electrotecnia. Pues bien, estas ideas de Saussure fueron desarrolladas fundamentalmente por Coserio, como veremos ahora, y también por Ramón Trujillo en ese artículo famoso del lenguaje de la técnica. Comienzo ya, por tanto, a centrarme en qué aportó realmente Coserio al estatus científico de la terminología como disciplina. Coserio, sabemos todos, que defendía sus convicciones epistemológicas a partir de una serie de distinciones, los llamados niveles de análisis, lo que otros han llamado las famosas tricotomías coserianas, que en algunos casos, yo he publicado algunos trabajos en este sentido, más que tricotomías, son elementos de cuatro entidades. Pero no voy a entrar en esa discusión hoy. Pero sí es cierto que tenía un excesivo celo en esa precisión de los términos, en las nociones lingüísticas y en criticar esas deficiencias terminológicas existentes a los autores que tenía a su alcance. Un puro reflejo de esto es su trabajo del 87, yo diría su gran trabajo del 87, Palabras, Cosas y Términos, que surge, publicado en el homenaje a Inmaculada Corrales, como una reacción a una serie de objeciones que para Coserio, y por supuesto para mí también lo son imprecisiones conceptuales y erróneas interpretaciones de sus postulados semánticos incorporados en sus principios de semántica estructural y antes en un trabajo del año 66, que versa sobre estructura léxica y enseñanza de lenguas, que expuso en el primer coloquio internacional de lingüística aplicada del año 64. Y en este artículo critica a dos lingüistas alemanes, Niedere y Boson, que llevan a cabo, para ellos, llevaban a cabo una errónea delimitación entre el léxico usual o de lengua frente a las terminologías técnico-científicas. Dice literalmente Coserio, no con el propósito de censurar las equivocaciones en que se fundan, sino para precisar el sentido de la distinción misma en la semántica estructural o lexemática. Pero insisto, semántica estructural y lexemática en Coserio es lo mismo, pero no es lo mismo lexemática que semántica estructural en general, como veremos también. Para la precisión terminológica y conceptual, voy a hacer uso de, para que veáis ese plurito de Coserio en la precisión, voy a hacer uso de mis propios textos manuscritos que fueron corregidos, cuando yo era alumno de él, fueron corregidos por él y que después se publicaron en el año 95 en el artículo Sinonimio y Eufemismo, publicado en Quaderni di Semantica. Vamos a ver un par de textos. Insisto, son textos manuscritos. Cuando me refería a que los usos eufemísticos y difemísticos sirven para expresar cualquier clase de objetos sometidos a interdicción, Coserio me sugiere dos modificaciones de precisión terminológica. Primero, que sustituyera el verbo expresar, que yo lo había utilizado, por la capacidad expresiva del eufemismo, él lo sustituye por designar, en la línea de la designación como nivel del significar, la designación sobre todo metafórica, y la importancia que tiene esa designación también con el sentido. Evidentemente que son dos niveles muy característicos del fenómeno eufemístico. Después veremos, obviamente, el eufemismo no es un hecho de lengua, no es un hecho de significado, un hecho de sentido. El segundo, el cambio menos explicable. Me parece que hay interferencias. ¿Estoy escuchando algún micrófono? Vale, parece que ya no hay. Bueno, digo que el cambio menos explicable, por lo que ahora veréis, de interdicción por tabú,
porque él en los años 50, concretamente en el año 56, diferenció y fue el primero en diferenciar tabú de interdicción. Pero lo que me llamó la atención, piensen ustedes, 40 años después, porque esto de los años 90 y Cossero publica en el 56 la distinción entre interdicción y tabú, lo que me llamó la atención fue la preferencia terminológica aquí por tabú lingüístico y no por interdicción. Con lo que se muestra algo, yo diría visionario, porque sin duda es el término tabú es el que ha triunfado modernamente, no el de interdicción. Es el término que se utiliza hoy día en los enfoques discursivos sobre el tabú y, por supuesto, en el paradigma cognitivista que ha cambiado radicalmente la visión del tabú y del eufemismo en los últimos años. En la siguiente diapositiva vemos otro de los textos donde yo decía los términos sinonímicos frente a sus correlatos homonímicos y polisémicos no conllevaba generalmente ambigüedad para el receptor, aunque puede ocurrir que éste en su interpretación vaya más allá del signo elegido por el emisor. Él me sustituye signo elegido por sentido entendido. Precisión que ya no es terminológica, sino también es epistemológica y que define en su concepción lingüística, la del hablar en este caso, el eufemismo, como os decía antes, como un hecho de sentido, perteneciente a este nivel del significar y, por supuesto, no al significado. Un caso poco conocido al que yo me he referido antes, de su producción de los años 50, es su distinción entre tabú lingüístico e interdicción de vocabulario. Cito: el tabú lingüístico es solo un aspecto de un fenómeno más amplio que la interdicción de vocabulario. Esa distinción el término interdicción de vocabulario se debe a Antoine Millet, a sus trabajos sobre los orígenes, sobre las hipótesis del tabú. Básicamente, Cossero distingue la interdicción de vocabulario para todas las motivaciones distintas a la motivación específica que se debe a las razones de superstición o creencia, que sería el auténtico tabú. En cuanto a la denominación conceptual de lexemática, quiero que entendáis que Cossero era consciente que el término semántica era absolutamente ambiguo en su época, sigue siendo, siempre lo ha sido y creo que siempre lo será, pero también por las variadas tendencias de la metodología estructuralista. Hay tantas semánticas estructurales prácticamente como estructuralistas, como hoy día existen tantas semánticas como semantistas realmente. Cossero instaura su denominación de lexemática, que es una ciencia que estudia los lexemas como signos léxicos portadores de una función léxica, lo que él llamaba palabras lexemáticas, concebidos en un sentido unitario y pertenecientes a un mismo sistema lingüístico o lengua funcional. Sin lengua funcional no hay lexemática que valga para Cossero. Por tanto, frente a los hiperonímicos términos de semántica o incluso semántica léxica o incluso lexicología, en esa época sinónimos lexicología y semántica léxica, tenemos una lexemática que la instaura para delimitar qué es lo que pertenece y qué es lo que no pertenece a la estructura lingüística a partir del concepto de lengua funcional. En un esquema lo veis perfectamente como la lexemática de Cossero es una denominación hiponímica respecto a semántica léxica y a su vez respecto a semántica. Lo que le interesa a él fundamentalmente es distinguir entre lo que podría ser importante y que se puede estudiar o debe ser estudiado en una fase ulterior y lo que no puede faltar, lo que constituye esa función de base, esa función léxica de las palabras lexemáticas. Entonces distingue, separa lo que son dificultades aparentes de dificultades reales en la estructuración semántica del léxico. Y son 7 las distinciones. De estas 7, todas muy conocidas, yo voy a hacer hincapié en la primera, en la de cosas y lenguaje, donde introduce como primer aspecto fundamental y ante todo el problema de las terminologías. Paso, por tanto, a ver cuál es la concepción lexemática de las terminologías en Cossero. Esto lo comienza él en el año 64, un trabajo publicado en el 66 en francés, en esa ponencia del Congreso del Coloquio de Lingüística Aplicada, donde sienta las bases teóricas y epistemológicas
de qué es su semántica léxica, su semántica estructural, que él denomina lexemática. Y le dedica cuatro páginas a justificar lingüísticamente la no pertenencia de las terminologías a la lexemática. Insisto, una lexemática como disciplina restrictiva tanto de la semántica y lexicología estructurales de su época, de los años 60, como también de todo el estructuralismo aplicado a la semántica en esa época. Coserio prefiere acuñar el término lexemática para separar, como he dicho antes, que son cuestiones muy restrictivas y unas diferenciaciones propias, pero esto parece ser que no le entendieron a algunos lingüistas jóvenes en aquella época, según dice Coserio, en palabras, cosas y términos. Y tiene que decir, ello no quiere decir de ninguna manera, y cito al final, como lo han entendido ciertos autores, se está refiriendo a Niederer y a Boson, que Coserio excluye las terminologías del objeto de la lingüística ni de la semántica, y menos aún del lenguaje, sino solo del objeto de la semántica. Veréis ahora después el porqué, a qué se refiere concretamente su crítica cuando veamos los principios coserianos. Por tanto, Coserio, más que oponer palabra a término y establecer cuáles son las características diferenciales entre unidades léxicas y unidades terminológicas, que insisto, en parte también lo hace, lo que más le interesa es distinguir nítidamente qué pertenece y qué no pertenece a la estructuración del léxico para evitar el hándicap de la cantidad de términos, la cantidad de palabras que tenemos, la cantidad de unidades que tenemos que estudiar en el ámbito de la lexicología. Lo que le interesa fundamentalmente es citar, describir un conjunto de principios lingüísticos caracterizadores del léxico terminológico en oposición o en clara oposición al léxico ordenado, al léxico estructurado. ¿Cuáles son esos principios? Yo los he sintetizado en 10 de manera resumida. No voy a poder entrar, por falta de tiempo, a casi todos estos principios. Han sido remodelados por mí posteriormente en trabajos. Yo me voy a centrar sobre todo en las cuestiones coserianas fundamentalmente. El primero, no pertenecen al lenguaje, las terminologías, ni por tanto a la estructuración léxica del mismo modo que las palabras. Coserio dice que los términos no pertenecen al lenguaje del mismo modo que las palabras. Eso no quiere decir que no pertenezcan al lenguaje, que es lo que entienden algunos autores, ¿de acuerdo? Sino que, evidentemente, estamos ante diferentes modos o pertenencia a niveles del significado distinto. Esto es bastante claro. La base semántica a partir del significado en el léxico general son las palabras, frente a la base conceptual en el léxico especializado son los términos. Por eso, en el ámbito del conocimiento especializado, es preferible hablar de concepto o bien de contenido, de significación. De hecho, en la teoría comunicativa de la terminología hay autores que utilizan la denominación use, unidades de significación especializada, unidades de sentido especializado, y no propiamente de significado, del cual carecen estas unidades desde una concepción sistemática del término. Solo poseen concepto definible. En el año 87, Coserio es muy claro contestando a estos dos lingüistas alemanes. Los términos son hechos de sustancia, no de significado, de cosas, no de palabras. Ahí es mucho más claro que en los principios de semántica estructural. En segundo lugar, se definen como simples nomenclaturas que corresponden a delimitaciones en los objetos. Los términos son clasificaciones objetivas, no estructuraciones semánticas. Sus delimitaciones son precisas, definidas por criterios objetivos pertenecientes a los objetos reales. Y un tercer punto que se conecta con una intervención que hemos tenido antes, en tanto los campos léxicos organizan significados, los campos terminológicos no organizan significados, sino contenidos conceptuales relativos a las cosas. En cuarto lugar, los significantes técnicos son sustitutos de las cosas o realidades designadas, son conceptos dados de antemano, que diría Saussure, que suponen una definición explícita motivada
por parte del investigador. Lo que quiere decir aquí fundamentalmente Coserio es que en los términos ahí existe coincidencia, según él, de la designación con la designación, mientras que estos dos niveles del significar son diferentes, funcionan de forma diferenciada en la lengua común. Un quinto principio que sería muy extenso de comentar por mi parte es el hecho de que las oposiciones, fíjense que yo cada vez que cito oposiciones referidas a terminología, como mínimo pongo comillas, porque evidentemente para mí no existen oposiciones en el ámbito de las terminologías, existen relaciones designativas o significativas de designación. Dice él que son exclusivas, mientras que las oposiciones lingüísticas son muy frecuentemente inclusivas, y cita el famoso ejemplo de día-noche como oposición inclusiva, como oposición inclusiva privativa famosa, ¿no? Bien, quiero que sepáis que para mí los términos no mantienen nunca unas oposiciones terminológicas porque son clasificadores lógicos de objetos y las relaciones que se mantienen son lógico-designativas de distintos tipos, y una de ellas pueden ser las relaciones exclusivas. Esto hoy día ha generado mucha discusión que después comentaré tal vez un poquito más. Después hay un sexto punto. Bueno, antes del sexto punto tengo que decir que ya Ramón Trujillo corrige a Coserio diciéndole, bueno, que existen obviamente oposiciones lingüísticas que no son inclusivas, que son exclusivas, son equivalentes, ¿verdad? Por tanto, aunque él dice muy frecuentemente, ¿no? Bien, pertenece a las lenguas por su significante, funcionamiento gramatical y funciones léxicas relacionales. Este es el punto que más desarrolló en el lenguaje de la técnica de Ramón Trujillo, con una caracterización muy desarrollada de cuáles son las implicaciones paradigmáticas y sintagmáticas del léxico estructurado en oposición al léxico ordenado. Después, el séptimo principio es que las terminologías son subidiomáticas, coincidencia de universo de discurso restringido de la comunidad idiomática y virtualmente interidiomática en las distintas comunidades científicas. Un octavo principio es que se caracterizan, dice él, en principio, aparentemente, o son virtualmente traducibles. Pues implica una simple sustitución de significantes, un mero cambio de etiquetas, sin que la realidad varíe. Y no, evidentemente, como ocurre en la lengua común, una transposición de significados de una lengua a otra. Bien, esto desde luego también ha merecido algunos desarrollos posteriores, porque piensen ustedes en la importancia que tiene hoy día la terminología en una materia como la traducción. O sea, donde se empezó a estudiar terminología antes que en lingüística fue en traducción. Es evidente que la terminología científica supone un grave problema para el traductor especializado. Y desde luego, en muchas terminologías, y la lingüística es una de ellas, la traducción no es, en modo alguno, una traducción perfecta, sino que deja numerosos residuos conceptuales. En la conferencia anterior que ha impartido María, pues ha citado el término meaning, por ejemplo, del inglés. El término meaning es un término complicadísimo de traducir a cualquier lengua. Miren ustedes, John Lyons, en su semántica, decide no utilizar el término meaning para no acercarse al meaning de la lingüística generativa, lo utiliza como un concepto preteórico, y sin embargo, cuando quiere traducir Ramón Cerdá, lo que hace este autor, Lyons, es al significado de Coserio lo va a denominar sense, no meaning. Con lo cual, esto motivó una traducción errónea por parte de Ramón Cerdá cuando traduce reference, denotation and sense como referencia, denotación y significado, y sentido, cuando lo tenía que haber traducido por significado, siguiendo la postura
de Lyons. Bien, después, otra cuestión importante es que Coserio ya llega a delimitar los niveles de metalengua con distinciones interesantes. No solo habla de terminologías enumerativas de las ciencias, sino también otros tipos de nomenclaturas que son limitadas, como las series taxonómicas, las meronímicas, las inclusiones parte todo, o las nomenclaturas populares que suponen un saber tradicional de carácter no lingüístico. En este sentido, él nos habla de que son, por ejemplo, estructuraciones de la botánica o zoología populares españolas. Y por último, el eje central de sus distinciones es la que establece que entre el léxico común usual o de lengua y el léxico nomenclator o terminológico hay una distinción básica entre estructuras y órdenes. Entre estructuras y órdenes, tal como podéis ver en el esquema que aquí os presento. En el sentido de que existen organizaciones creadas por y en la lengua, con independencia de lo real, que son las palabras, que son las estructuras del léxico común, y por otro lado tenemos clasificaciones enumerativas creadas por las distintas ciencias, que son objetivas y extralingüísticas. Miren ustedes, de hecho, conocemos los términos a medida que vamos conociendo las ciencias. Llegamos a un principio para mí fundamental, que es el principio de no contradicción, que yo lo he citado antes, pero que ahora me gustaría desarrollarlo brevemente. En estas 4 páginas subraya este autor 2 cuestiones de enorme trascendencia y de mucha actualidad. Dice, habrá que volver en una segunda fase del análisis a considerar el estudio de las terminologías para establecer en qué medida dependen de las estructuras propiamente lingüísticas. En este sentido, se está trabajando mucho hoy en tipología terminológica para ver que no todos los léxicos terminológicos se comportan de la misma manera. Y una segunda cuestión, para mí la más importante, que dice cómo centra ese principio epistemológico y lógico de no contradicción. En cada nivel de clasificación de las ciencias, los elementos son excluyentes en el sentido de que cada término es distinto a los demás y no puede ni englobarlo ni ser su contrario. Bien, este es el principio de no contradicción que este autor postula para el ámbito técnico-científico y que ratifica que las oposiciones terminológicas son exclusivas. Siempre he manifestado mi disconformidad con la aplicabilidad general de este principio coseriano en la línea de otros muchos autores, y precisamente no son ni Dere ni Boson, sino con otros autores. Con Wolf, con Jacobson, no es el Jacobson lingüista conocido, es otro, Legat y Jacobi, que han defendido en el ámbito de las terminologías relaciones conceptuales distintas a la exclusión, contemplando la existencia de relaciones. Piensen ustedes que aquí hablo siempre de relaciones conceptuales, de relaciones significativas, con comillas, que son realmente designativas, en una clasificación que yo hago de los tipos de relaciones en semántica. Dado que las estructuras jerárquicas de las conceptualizaciones terminológicas se basan fundamentalmente en series superordenadas de sucesivas relaciones de inclusión. Por lo que respecta a este principio, yo sigo manteniendo, en general, mi posición crítica, porque tal delimitación, que tiene que ver con la naturaleza de las oposiciones de estos signos, para mí está lejos de verificarse como exigencia propia de todas las terminologías científicas. Sin embargo, recientes trabajos en el campo terminológico, sobre todo en el campo de la lingüística, donde llevamos años en la Universidad de Cádiz investigando, trabajando la terminología, fundamentalmente de la semántica, pero también de la lingüística en general, confirma que Coserio tenía razón cuando situaba la descripción del análisis no a nivel general, sino en cada nivel de clasificación, en el nivel particular de cada clasificación, advirtiendo que en cada estrato clasificatorio las unidades adquieren un funcionamiento diferencial. De hecho, como veréis, establecen relaciones conceptuales entre usos y subusos terminológicos
plenamente distintos, con lo que llega a tener entidad la confirmación de este discutido principio lógico. En definitiva, hemos podido constatar que el profesor de Tübingen sí tenía razón en la primera parte de su axioma, en su afirmación intuitiva de que cada unidad terminológica es diferente de las demás en cada nivel de clasificación, rasgo este que adquiere una especial relevancia desde el momento en que en el funcionamiento de los usos conceptuales son distintos, difieren, como queda demostrado en los ejemplos que yo expuse largo y tendido en mi ponencia del Congreso Internacional de Lingüística General celebrado en Sevilla, de acuerdo con una determinada jerarquía y un distinto nivel clasificador. Esto lo vemos en esta red conceptual de un término que tiene hasta 7 usos terminológicos, como es el término semasiología. No puedo explicar, naturalmente por falta de tiempo, todos los usos, pero me voy a centrar en los primeros, en el primer uso y en 2 subusos en otro nivel de clasificación. Miren ustedes, la semasiología tiene un primer uso que nace en el modelo germánico de teoría de la significación de Reisig, que es igual a semántica. Semasiología tiene el valor de semántica. Ese valor de semántica lo instaura después, copiando literalmente a Reisig, Michel Breal, medio siglo después. Por tanto, Reisig y Michel Breal perdonadme, pero tengo un grandísimo catarro. Perdón, Esa relación conceptual es de sinonimia absoluta, además, mientras que de Reisig surgen dos propuestas, una semasiología 2 y una semasiología 3, de 2 autores interesantísimos para la semántica y para la semasiología. Gustav Stern, el lingüista sueco, que, siguiendo a Reisig, le da a semasiología el valor de semántica desde el punto de vista lingüístico, pero a semántica le va a dar el valor extralingüístico del significado. Es decir, los opone en una relación complementaria. Por tanto, estamos hablando de que en cada nivel de clasificación los elementos difieren conceptualmente. Lo mismo ocurre con Firth. Firth sigue a Reisig cuando define la semasiología como el estudio de los cambios semánticos, pero sin embargo utiliza semasiología como un hipónimo de su semántica, su concepción de semántica, que es una concepción muy moderna para la época, es el instaurador prácticamente de lo que después será la pragmática, cuando define la semántica como la ciencia que estudia el significado desde el punto de vista de la experiencia y de la situación. Por tanto, creo que este ejemplo es importante para que veáis la necesidad, que es lo que yo propongo, de un modelo basado teórica y metodológicamente en el uso y no en el término. De hecho, ya Ramón Trujillo decía que no existen tecnicismos, sino usos técnicos o no técnicos de los significantes léxicos. Y no solamente esto se refiere a que existan palabras que se convierten en términos y al revés, sino que realmente en cada nivel de clasificación los elementos se pueden comportar de manera diametralmente distintas, como acabo de intentar al menos demostrar. Bien, paso rápidamente a unas conclusiones muy generales. La lexemática cosseriana ha resultado fundamental, y esto lo intenté demostrar en el Congreso de Zúrich de Coserio 100, donde me encargué de Coserio y la actualidad de los estudios de semántica, y por supuesto en el devenir de esta moderna semántica léxica, que desde luego ha cambiado mucho en los últimos años. Tenemos en el 2017 un libro que edité con Martin Hummel que se llama Semántica Léxica, que está en esta línea que aquí propongo, donde se habla de nuevas orientaciones teóricas y metodológicas de contenido ya existente, los viejos temas de la lexicología y de la semántica léxica más tradicional, pero existen hoy día nuevos campos que en algunos casos son ámbitos tan significativos que funcionan
como disciplinas distintas o como ramas del conocimiento distintas, como la formación de palabras, la interfaz léxico-sintaxis, la variación léxica, por supuesto, la terminología y las unidades terminológicas, las locuciones fraseológicas, la neología, los neologismos, la dimensión neurocognitiva del léxico, la neurosemántica, como también se conoce, las relaciones entre léxico y discurso. De estas perspectivas, tuve ocasión de exponerlas en el artículo mío panorámico del último número de la revista Links. Desde un punto de vista historiográfico, hemos visto cómo Saussure se convierte en padre intelectual de la terminología. Pero desde luego, Coserio dio un paso de gigante. Aunque relega la terminología del estudio de la lexemática, podemos considerarlo como pionero, como un intelectual que apostó muy fuerte, con decisión, en el análisis de los hechos terminológicos, y no solo por este prurito de distinguir siempre conceptualmente los términos. Él siempre me decía, Miguel, quien no distingue confunde. En su artículo del 87 dice, conocer es distinguir. Y por tanto, sus aportaciones a la consideración lingüística de la unidad terminológica frente a la unidad léxica, al basamento epistemológico del término como unidad y con un objeto de estudio distinto, que es el concepto distinto, al significado, que es el objeto de estudio de las palabras de la lengua común, creo que en eso fue importantísimo. Ahí lo tenéis, establece justamente que los términos no presentan las mismas propiedades semánticas que las palabras. Esto no lo entendieron algunos lingüistas alemanes como Niedere o como Boson, y tampoco lo ven muy claro los lingüistas enmarcados en la teoría comunicativa de la terminología, a la cual evidentemente no me puedo detener ahora. Curiosamente, y esto es una novedad también, la autora fundadora de esta teoría comunicativa, Teresa Cabré, la gran terminóloga española, ha resaltado como una de las debilidades de su teoría justamente la no distinción de los niveles del significar en el campo de los términos. Por tanto, estamos hablando de una disciplina que tiene un estatus científico distinto a la lexicología por tener un objeto y una unidad diferentes. Las 4 páginas de los principios de semántica estructural fueron desarrolladas, como he dicho antes, por Trujillo en el lenguaje de la técnica, precisadas por el propio Coserio en palabras, cosas y términos, para matizar todas estas opiniones mal interpretadas, pero lo importante es que algunas de ellas, muy discutidas y criticadas por lingüistas posteriores, como el principio de no contradicción y la relevancia del nivel de clasificación de los términos, lo interesante es la modernidad de Coserio. Han vuelto a tener importancia recientemente y han puesto en valor las ideas del maestro de Tübingen, tal como he intentado demostrar en esta ponencia. Nada más y muchísimas gracias por vuestra atención.